El 4 de mayo de 1954 comenzó en Paraguay un largo proceso opresivo, 35 años de violaciones a los derechos humanos, detenciones, torturas, secuestros y asesinatos. Los habitantes para labrar el progreso del Paraguay. Pondré todo mi empeño en trabajar sin desmayos por la felicidad del pueblo y haré respetar la autoridad legítimamente constituida. Las fuerzas de seguridad respondían a la orden de un dictador, el general Alfredo Stroessner. Nació en Encarnación, Paraguay, el 3 de noviembre de 1912. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Después del golpe, se convirtió en el jefe supremo del Paraguay. Del 1,5 millones del país, casi 900.000 personas se dedicaban a actividades rurales. Sin embargo, el 85% de las explotaciones agropecuarias pertenecía solo a 1.500 propietarios. Una gran masa de campesinos se veía obligado a pagar alquileres abusivos para poder trabajar. En la ciudad, un incipiente movimiento obrero peleaba por conseguir mejoras salariales y jornadas laborales dignas. A los conflictos sociales se le sumaba la inestabilidad política de Paraguay. Entre 1870 a 1954, el país vio pasar a 44 presidentes y sufrió las destituciones violentas de 24 de ellos. Frente a ese escenario, con solo imponer orden, logró la aceptación de diferentes sectores de la población. Ni bien asumió, declaró el estado de sitio, censuró la prensa, suspendió la presentación del habeas corpus y persiguió a todos los opositores. La dictadura dejó abierto el Congreso de la Nación, pero solo se trataba de una fachada. Las leyes que aprobaron los legisladores se digitaban en la sede del gobierno. Así, en 1967, el Congreso votó de manera positiva la Carta de Poder que le faltaba al estronismo, la reelección presidencial indefinida. El dictador toda la semana inspeccionaba él mismo los batallones militares. Era su estrategia para vigilar a la tropa y así evitar un levantamiento. Nada escapaba a su control y nadie podía rebelarse ante su autoridad. Stroessner llegó al gobierno en un mundo que estaba dividido en dos. La Guerra Fría alineaba de un lado a los llamados países del eje y del otro a los defensores de los valores de la sociedad occidental. En tiempos de espionaje, la dictadura cumplió en su territorio el objetivo de Estados Unidos: destruir al peor de los enemigos, el comunismo. En el Paraguay, cualquier opositor podía ser acusado de comunista. Además, para conseguir un cargo de maestro, de juez, de médico en un hospital público, un simple empleado administrativo, era requisito indispensable afiliarse a su partido, el Colorado. El 4 de mayo de 1958, Richard Nixon llegó a Asunción. El presidente de Estados Unidos permaneció solo 2 días en el país. Tenía que seguir su gira por el resto de Latinoamérica. Antes de irse, dijo que Stroessner era el campeón del anticomunismo en América Latina. Después de 1975, el gobierno de Stroessner se asoció con las otras dictaduras de América Latina en el llamado Plan Cóndor, una política represiva digitada por Estados Unidos, que tenía como objetivo perseguir a los supuestos enemigos en toda la región. Bajo el mando estadounidense y la cooperación de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, procedieron con la ejecución de la Operación Cóndor,
Este plan se encargó de la vigilancia, seguimiento, detención, interrogatorios con tortura, traslado de prisioneros entre países y la desaparición o asesinato de personas que no fueran compatibles con la idea política de cualquiera de estos países. Este operativo de coordinación y apoyo mutuo dejó al menos 50.000 víctimas mortales, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelamientos en varios países de Iberoamérica. Todo esto con el fin de eliminar a cualquier opositor y mantener a los gobernantes en el poder. Los presos llegaban al lugar en el vehículo que popularmente era conocido como la Caperucita Roja, y en otras oportunidades se buscaban los detenidos en vehículos sin chapa y sin ningún tipo de logo. Las celdas donde los prisioneros políticos iban a parar tenía habitaciones dentro, en una de las cuales se realizaban las torturas. Hay más de 2.000 casos denunciados. También había una radio en la cual se transmitía polka paraguaya, que no permitía que los vecinos escucharan los gritos de la tortura. La jeringa era utilizada para colocar lo que se llamaba el suero de la verdad, en alusión a encontrar la verdad a través de un medicamento. Para aplicar la droga, venía al país en exclusiva un médico chileno. Uno de los represores más crueles fue Pastor Milciades Coronel. Lo llamaban el triturador. Era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía. Él mismo descuartizaba a los detenidos. Una de sus víctimas fue Miguel Ángel Solar. Era el secretario general del Partido Comunista. Pastor Coronel lo golpeó con una barra de hierro y un látigo de caucho. Hasta desfigurarlo, nunca se encontró su cuerpo. A las pocas horas cayó Derlis Villagra, líder de la Juventud Comunista, y un día después su mujer Elsa Ramírez Rodas. Como esposa de uno de los principales dirigentes comunistas, conocía muchos secretos de la organización. Era pieza clave para el régimen. En ese periodo, la Iglesia paraguaya se convirtió en un polo de resistencia, concentrados en la Universidad Católica. Los miembros del clero se sumaron a la pelea de las ligas agrarias. Se oponían además a la reelección indefinida del presidente, pero el aparato represivo cayó también sobre ellos, al igual que sobre cada uno de los grupos que realizaron manifestaciones públicas en el Paraguay del estronismo. La contracara del terror en Paraguay eran los negocios corruptos del régimen. Desde un principio, la dictadura estableció un trato especial hacia el capital extranjero y recibió como retribución créditos internacionales. Ese dinero que ingresaba al país le servía para otorgar licitaciones fraudulentas a los empresarios amigos. El discurso extremista llegó hasta los libros escolares en las escuelas. Se enseñaba que Stroessner había logrado una convivencia pacífica, democrática y ordenada. En los años 80, el estronismo comenzó a experimentar fisuras, sobre todo cuando la disminución de los préstamos internacionales y la conclusión de grandes obras de infraestructura frenaron. Después de 30 años, en la política internacional, los países vecinos estaban dejando atrás sus dictaduras y hasta Estados Unidos modificó su posición y comenzó a criticar la falta de una verdadera democracia en el Paraguay. La Guerra Fría parecía llegar a su fin y el comunismo ya no servía. Para mantener un gobierno totalitario, en 1988, Stroessner tenía 75 años. Parecía eterno, pero no lo era, y había que pensar en la sucesión dentro del Partido Colorado. Los llamados tradicionalistas opinaban que debía prepararse para el futuro. Mejorando la imagen pública del gobierno, pretendían eliminar la corrupción y expulsar a los hombres más brutales. Desde otro sector, un grupo más radical golpeó más duro y denunció las prácticas autoritarias del estronismo. Se los conocía como los éticos. Los hombres más leales, los militantes, no apuntaban hacia su hijo, Mayor Gustavo Coronel, de la Fuerza Aérea, como futuro presidente de Paraguay. La idea generó un enfrentamiento con otro miembro de las Fuerzas Armadas, el general Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez nació el 19 de junio de 1923, en San Salvador, Paraguay. Era general y consuegro del presidente.
Aspiraba a suceder al dictador y tenía un rango mayor que el del Gustavo Stroessner. El 3 de febrero de 1989, después de que Stroessner intentara desplazarlo para dejar el camino libre a su hijo Rodríguez, llevó adelante un golpe de Estado que puso fin a 35 años de dictadura. Stroessner perdía así dos pilares fundamentales de su poder, el partido y las Fuerzas Armadas. El 5 de febrero de 1989 siguió el mismo camino que muchas de sus víctimas. El exilio, la corporación militar y el Partido Colorado continuaron gobernando en Paraguay por décadas. Durante la dictadura de Stroessner, 20.000 personas fueron detenidas en forma arbitraria. Hubo 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desaparecidos y 3.500 exiliados, al igual que el resto de las dictaduras en Latinoamérica. Stroessner dejó un país endeudado a merced de los organismos de crédito internacional a través de una fachada de legalidad, con persecuciones políticas, prácticas corruptas y el terror planificado desde el Estado. El 3 de febrero de 1989 acabó la última dictadura iberoamericana y cerró uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia del Paraguay. El gobierno de Stroessner se mantuvo 35 años en el poder. El dictador murió en el exilio sin pagar ante la justicia por ninguno de sus crímenes.